secretario de Ejecución Penal de la Defensoría General de San Martín. ¿Por qué lo trajimos? Porque hoy se conoció la situación de Marcelo Amejeiras en la toma de rehenes. Era el que se hizo famoso esta tarde hablando y diciendo que él había sido liberado como parte de un acuerdo para delinquir en zona norte de la provincia de Buenos Aires. Buscando en los archivos rápidamente encontramos que Juan Manuel Casolati había avisado sobre la situación de Amejeiras. ¿Cuándo fue? Cuando aparecieron los penitenciarios borrachos en una cárcel ahí en José León Suárez. Sí, así es. En realidad, el complejo penitenciario de San Martín en los últimos años ha estado expuesto a un sinnúmero de hechos delictivos, de todo tipo. Y hace 2 años y medio, que era un momento, la verdad, que bastante complicado en San Martín, por lo que pasaba allí en las 3 unidades. Pero te interrumpo porque esto que se ve ahora en pantalla es que están saliendo justamente los detenidos, ¿sí? Los detenidos de la toma de rehenes de hoy. ¿Sí? Te decía que hace 2 años y medio que pasaban cosas terribles allí en San Martín. Esta persona me pidió que lo entrevistara, tenía mucho temor y me denunció una serie de delitos que acontecían allí en la unidad 48. ¿Eran inventados los delitos o reales? No, absolutamente reales, ¿sí? Todos los que él denunció eran reales, yo los pude corroborar. O sea, no era un mitómano, ¿me absolutamente, no, de ninguna manera. Yo lo pude determinar allí. Él me decía que habían ingresado alcohol y droga a los agentes del servicio y que borrachos y drogados habían hecho tiro al ceño con los internos y con algunos familiares. ¿Y era verdad? Absolutamente. Yo lo primero que hice fue ir a la basura. Había bolsas enormes con elementos, con botellas que habían utilizado los penitenciarios. Y después en alguna de las reparticiones internas del servicio penitenciario había también rastros de botellas. Es más, uno de los agentes había subido a su Facebook una foto en la que estaba vanagloriándose con un grupo de agentes con algunas bebidas alcohólicas. Que se venía de Javio adentro del penal. O sea, podían entrar bebidas alcohólicas, drogas, pero no el agua envasada que por orden judicial tenían que llevarle a los presos. Sin duda. Que tomaban el agua contaminada. Bueno, el agua oxida, Fedorovsky. Era el momento más álgido respecto a esta cuestión de la contaminación del agua y los problemas que estaba trayendo. Pero además denunció otros hechos de corrupción. Y estos no son menores, sin duda, que los penitenciarios, que son los funcionarios que tienen que cuidar a los detenidos o trabajar para que cuando salgan estén mucho mejor y menos violentos y que trabajen en sociedad, denuncia otros hechos, más graves aún, distintos hechos de corrupción, algunos de ellos vinculados a salidas que les permitían, otros que los obligaban a salir para cometer ilícitos. O sea, desguazaban autos allí adentro. Detengámonos en eso. O sea, Amejeiras es un ladrón pesado, tuvo una toma de rehenes, tiene una muerte, digo, no es un prohombre de la sociedad. Ahora bien, lo que está contando, lo que hoy pide las cámaras, evidentemente porque tenía miedo que lo mataran, es verosímil cuando él dice: yo salí como parte de un pacto con la policía, salí para salir a robar en zona norte, para hacer estragos, dice él, en la jerga medio carcelaria judicial, para hacer estragos antes de las elecciones. ¿Crees que tiene algún grado de verosimilitud en ese mundo del cual tampoco se sabe? En este caso en particular, pocos elementos tengo yo para aseverar eso, pero sí puedo decirte que en otros casos sí han sido ciertos hechos similares. De modo tal que ¿por qué voy a rechazar esta acotación cuando, por ejemplo, tenemos detenido a Jara, o estuvimos detenido a Jara en el caso Candela, cuando en realidad nada tuvo que ver en el caso Candela? ¿O acaso creemos que el jefe de la bonaerense fue el que inventó el caso Jara para involucrarlo indebidamente? Esto fue una creación sin duda de las autoridades políticas de la provincia de Buenos Aires. Está clarísimo eso. Y así como el caso Jara, hay otros casos en la provincia de Buenos Aires donde las autoridades políticas trabajan manifiestamente en la ilegalidad con la policía para armar causas o dar... Vos decís las autoridades políticas, estamos en problemas. Sí, claro que estamos en problemas. Eso no hay ninguna duda que estamos en problemas. Y doctor, ¿qué pasó con las denuncias concretas que hizo este señor Marcelo? Y esto es lo peor en realidad. Por eso digo que hay 2 fotos de esto. La imagen que duele, que es lo que veíamos, que esto lastima y hiere a la sociedad, un poquito genera pánico social, rompe la paz social, sin duda. Todos estamos, nos quedamos muy doloridos por esa situación. Gracias que no pasó nada. Uno ve a esa nena, que hay una nena allí en la casa, y uno teme por sus hijos. Esto es algo normal y razonable. Pero la otra foto, la que no se ve, la de la montaña verdadera, no de la punta del iceberg, que es esta foto, es lo que pasa y lo que estamos haciendo referencia. Es al nivel de complicidades que hay de corrupción. Y el Poder Judicial, aquí viene tu pregunta, es parte del problema. ¿Por acción o por omisión? Las denuncias están todas paralizadas, todas. Nunca le dieron bola. Absolutamente, bueno, ninguna. yo te hago la siguiente secuencia. Este tipo no se sabe qué estaba haciendo, no estaba robando. Entró a una casa a la que no iba a robar. Tenían una sola arma. Evidentemente estaban huyendo de alguien porque pensaban que los quería matar y se meten en esa casa. Dicen que un patrullero que los interceptó. Bueno, no importa. Piden cámaras. Hacen una declaración que no es habitual en una toma de rehenes. Yo nunca escuché nada así. Que los tipos digan,
a mí me mandaron a robar como parte de un acuerdo con el gobernador, con el ministro Casal. Ponele que sea un delirio del tipo. Lo cierto es que su última fuga es una fuga pactada con alto índice de corrupción policial de la comisaría de Moreno, y lo cierto es que los 6 presos que se fugan de ahí, 2 de esos terminan detenidos en Tigre. O sea, con lo cual algo pasa, o sea, algo de lo que el tipo está diciendo tiene verosimilitud. Sí, yo creo que también hay que entenderlo en el... Ahí es el momento que están saliendo. También hay que entenderlo en el marco de esto de la ilegalidad y las complicidades concretas que hay entre fuerzas policiales y delito. Yo creo en parte de lo que está diciendo él, porque además cuando yo lo conocí y lo iba a entrevistar a la unidad, él tenía temor que le pasara algo por denunciar lo que denunciaba, pero al mismo tiempo se animaba a hacerlo. Pero al mismo tiempo me decía, tengo temor de estar acá porque temo de que los agentes a los que yo estoy denunciando me hagan algo. Entonces, algo de verdad, seguro que tiene. Pero además hay que tener este marco, ¿sí?, de complicidad absoluta de lo que está pasando en una verdadera degradación, ¿sí? Está absolutamente degradado, tanto la bonaerense como la fuerza penitenciaria. Se escapó de una comisaría, allí hay corrupción policial, seguro. Ya nadie cree que, que alguien se escape limaron los barrotes, pero después se supo que había un policía que les permitía ir al lugar a limar los barrotes y le daba la lima. Pero además, ¿alguien cree que hoy se puede escapar limando barrotes? Mira, hay una persona que me decía que en las cárceles de la provincia los internos se pelean, se matan entre ellos porque sacan barrotes de las paredes. Me dice, si esto fuese cierto, se hubiesen caído todas las cárceles, ¿sí?, por la cantidad de facas que se obtienen y las veces que se secuestran. Se secuestran, se reciclan y se venden, y se secuestran y se reciclan y se venden. Son las mismas facas. Si no, se caerían los muros. Y en esto pasa exactamente lo mismo. Nadie puede creer que se limen barrotes. Al común de la sociedad le importa un carajo lo que pase con los presos. Esto lamentablemente hay que decirlo así. Lo que pasa es que hay que mirarlo de otra manera. La sordidez de las cárceles hace que algún día esos presos maltratados salgan peor. Sí, yo creo que creo que algunos funcionarios tenemos la responsabilidad de decir esto y mostrar las 2 fotos, porque aquí viene la cosa, ¿sí? Cuanto más maltrato haya en la cárcel, cuando más violencia, sin duda más violencia va a haber en afuera. Esto es el huevo de la serpiente. Y estos temas, la verdad es que no se tratan debidamente, ni en los medios de comunicación, que además no son los responsables que no se trate, porque la agenda la va imponiendo el medio que quiera y se habla de lo que quiera, pero los actores políticos sí son responsables que esto se debe tratar debidamente. Como se persiguen votos, entonces se mienten y se tratan con eufemismos las cosas. Entonces se dicen mentiras, ¿sí? Hay algunos que dicen por allí que hay una puerta giratoria. ¿Puerta giratoria dónde? Yo trabajo en la Defensoría de San Martín, de cada 10 detenciones no sale uno. De cada 10 pedidos de libertad condicional, 11 nos dicen que no. De modo tal que no hay una puerta giratoria. ¿Esto por qué se dice? Porque hay un contenido evidentemente político y en búsqueda del voto. Y eso es mentira y se miente y se está faltando a la verdad. Pero además, no hablar de esta degradación policial y las complicidades, que nadie lo trata, también es mentir a la sociedad. Y no decir... Nada más porque se convierten en bandas controladas. Exactamente, pero además eso es lo más temible. Y no hablar del grado de violencia que hay allí, del grado de corrupción y de cómo sale quien está detenido cuando es liberado, también es faltar a la verdad. Y la sociedad, que está anestesiada, porque se anestesia frente a imágenes como esta, frente a imágenes como estas, lo que debería hacer es interesarse más en la cárcel y de lo que pasa allí, para entender y para comprender que lo que pasa allí, luego después impacta en el afuera. Y esto, la verdad es que no se logra. Muchísimas gracias por venir. Gracias por la invitación. Esto fue Tercera Posición. Buenas noches.